Comenzamos, muchachos, la clase de este día. Les había comentado que nosotros tenemos que aprender algo por nuestra propia cuenta sin que un maestro nos esté guiando. Cuando nosotros estamos en la escuela, la enseñanza consiste o en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, el maestro enseña, los alumnos aprenden. Va a haber ocasiones en que ustedes se van a encontrar solos. Hay muchos libros que son autodidactas en donde ustedes pueden estudiar, son libros de autoestudio, pueden estudiar por su cuenta y estar aprendiéndose los temas de la manera en que ustedes lo vayan entendiendo. Tienen que hacer consultas, tienen que andar preguntando, se pueden juntar en grupo, pero sin necesidad de un maestro. Eso está dentro del proceso de la educación basada en normas de competencia. En esta clase les voy a comentar que la sesión número 6 es una recopilación de todos los datos que ustedes tuvieron que haber visto de la sesión 1 a la sesión 5 con respecto a los mantenimientos de la Alameda. Esos valores ustedes los van a dar, los van a buscar y los van a plasmar ahí en las tablas que vienen. La sesión número 7 es la que voy a dar ahorita. Es semejanza de triángulos. Vamos a ver cuándo dos triángulos son semejantes. Para comenzar nuestro estudio, vamos a especificar qué es una razón y qué es una proporción. Por ejemplo, si ustedes compran tortillas y les dicen 1 kilo vale 10 pesos. 1 kilogramo vale 10 pesos. Esto es a lo que se llama una razón. Si ustedes van y compran, por ejemplo, unos zapatos y les dicen un par de zapatos cuesta 800 pesos. Entonces ya tenemos ahí dos razones. Si yo quisiera establecer una proporción, se dice que la proporción es la igualdad de dos razones. Si 1 kilogramo de tortillas me cuesta 10 pesos, quiere decir que si yo compro 2 kilogramos, me van a costar ¿cuánto? 20 pesos. Esto es a lo que se le llama una proporción. En este caso les estoy dando valores enteros. Y si yo divido 20 entre 2 me daría 10. Si yo divido 10 entre 1 me daría 10. Si yo compro 5 kilogramos de tortillas, ¿cuánto tengo que pagar? 50 pesos. Si yo divido 50 entre 5 me daría 10. Las divisiones del mayor entre el menor me da lo mismo. O si yo divido 1 entre 10 me daría 0.1. 2 entre 20, 0.1 y 5 entre 50 me daría 0.1. Si yo compro un par de zapatos a 800 pesos, cuando yo compre 2 pares de zapatos, voy a pagar ¿cuánto? 1,600 pesos. Si yo divido 800 entre 1 y 1,600 entre 2 me va a dar ¿cuánto? 800. Esa es la manera en que nosotros vamos a establecer qué es una razón y qué es una proporción. Una proporción es la igualdad de dos o más razones. Por ejemplo, aquí tengo 3 razones, aquí tengo 2, y esto es una proporción. Entonces, nosotros comenzamos en que tenemos 3 criterios para una semejanza. El criterio de semejanza de triángulo sería sería su símbolo. Símbolo de semejanza. Dos triángulos se dice que son semejantes si yo tengo aquí dos triángulos, si se fijan son parecidos, pero para saber si son semejantes, el ángulo B y el ángulo B' tienen que ser iguales. El ángulo A y este ángulo tienen que ser iguales y colocados de la misma manera. Si yo tengo aquí, segundo criterio, si el ángulo A y el ángulo A' son iguales y también se establece que C y C'
y B' son iguales, son proporcionales, perdón, se dice que los dos triángulos son semejantes. Debo de tener dos lados, por ejemplo, C y C' con la misma razón y B' con la misma razón, y eso es una proporción. Y el tercer criterio es que sus lados sean proporcionales. El lado C es proporcional al lado C'. El lado B es proporcional al lado B' y el lado A es proporcional al lado A'. Vamos a ir con un ejemplo que viene aquí en su libro. En la página 31 dice que tengo este triángulo y tengo este triángulo. Si se fijan, son dos triángulos que se parecen, pero hay que saber si son semejantes o no. Me da los valores, que este es el ángulo A, este es el ángulo B, y este sería el ángulo C. Por lo tanto, este sería B', esto sería A', y esto sería C'. Si me dice que el lado AB, fíjense, en este lado AB, es proporcional al lado A', B', y luego me dice, ahí les está diciendo que AC es proporcional al lado A', C', y el otro sería, tenemos AB y lo tenemos BC. BC es proporcional a B' y a C'. ¿Puedo establecer que son semejantes? ¿Que son triángulos semejantes? ¿Qué criterio aplicaríamos? ¿Cómo son los tres lados? De A a B. Es igual de A' a B'. De A a C. Es igual de A' a C'. Quiere decir que estoy aplicando ¿qué? El tercer criterio. Por lo tanto, decimos que los triángulos son semejantes. El triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. Entonces estamos aplicando el tercer criterio, que sus lados son proporcionales. Recuerden que ustedes lo pueden pausar, adelantar, como quieran. Vamos a seguir avanzando con nuestro segundo problema. En nuestro segundo problema nos está diciendo, para que todos lean ahí en su cuadernillo, se los voy a leer, dice, si tenemos la siguiente figura y consideramos que los triángulos ABC y ACD, hallar la altura del pino, si el segmento AB vale 2 metros, B 3 metros y AC 10 metros. Tenemos aquí un triángulo rectángulo.